de mascotas. Hoy vamos a hablar de un problema de comportamiento que interfiere mucho en el bienestar de nuestros animales y además que causa un disconfort emocional y mental muy alto. Y este es la ansiedad. La presencia de un cambio significativo en la vida del animal, como por ejemplo la partida de un ser querido, o los viajes seguidos de los propietarios, o el simple hecho de envejecer con los años, o los cambios de comida, o demás factores pueden alterar la vida del animal. En un primer momento, el primer síntoma que aparece es el estrés. ¿Y qué es el estrés? A veces pensamos que el estrés es simplemente una cadena de sucesos o de síntomas que hacen que el animal se sienta mejor o peor emocionalmente. Sin embargo, los tipos de estrés hacen que el animal puedan o no padecer un problema de comportamiento. En un primer momento, la ansiedad se torna con una sintomatología que va avanzando a lo largo del tiempo, pues a veces es impredecible, también es recurrente, unas veces es más frecuente y va aumentando a lo largo que pasa el tiempo, de ahí su necesidad de trabajarla y de tratarla. Pero, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es la anticipación que hace el animal frente a un estímulo que él o su mente consideran que es peligroso o dañino para su organismo. Pero la respuesta que lleva a cabo el animal es muy exagerada y es fuera de contexto. Lo normal es que un proceso de ansiedad empiece siendo simplemente un proceso de temor o de huida frente a algún estímulo y que el animal desaparezca de la situación. Sin embargo, cuando el animal no puede llevar a cabo o no puede solucionar dicha situación, empieza a acumular una carga emocional desagradable y es lo que va avanzando lentamente hasta convertirse en un cuadro ansioso. Existen diversos factores que predisponen a la ansiedad. Por ejemplo, la genética. Aunque en menor medida los genes hacen que los animales puedan tener o no una predisposición a la ansiedad, también es cierto que hijos de madres ansiosas podrían presentar más adelante problemas ansiosos. De la misma forma, madres que han padecido gestaciones estresantes o con problemas pueden hacer que todas esas hormonas del estrés viajen vía sanguínea hasta sus cachorros y que ellos, cuando nazcan, se comporten de una manera diferente a lo normal dentro de los caninos domésticos. O madres, por ejemplo, muy permisivas en algunas razas, debido al cruce indiscriminado que hemos hecho los humanos día a día, hacemos que los caracteres de docilidad empiecen a subir poco a poco dentro de la raza. Sin embargo, esto puede hacer que el animal sea muy permisivo y que no ayude a controlar a sus animales. Incluso existen problemas de socialización una vez nacidos los cachorros. La socialización, debemos recordar que es un proceso muy importante y sensible dentro de la vida del animal, varía de acuerdo a las especies. En el perro, más o menos es de la 3ª a la 12ª semana de vida, y en los gatos es de la 2ª a la 6ª. Ese periodo, como su nombre lo indica, hace que el cerebro esté mucho más receptivo a todos los procesos cotidianos y de estimulación que ocurren en la vida normal del animal. Pero cuando este proceso se altera por una razón, destetes muy precoces o simplemente falta de estimulación a nivel estesiológico, es decir, a nivel de los sentidos, puede hacer que el animal crezca con baja estimulación. Pero el periodo de socialización implica que el animal desarrolle conductas o experiencias significativas que le permitan más adelante llevar a cabo comportamientos normales para su especie. Otro de los factores que puede causar ansiedad en nuestras mascotas es una enfermedad. Hay un sinnúmero de enfermedades que pueden alterar el sistema nervioso central y de la misma forma alterar los neurotransmisores, es decir, las sustancias químicas cerebrales que pueden regular los estados del ánimo. Una vez que sabemos las causas y qué es la ansiedad, debemos pensar en reconocer la sintomatología que puede existir con dicho proceso. Por ejemplo,
los síntomas pueden variar. En un principio pueden tornarse muy débiles y luego ir aumentando a lo largo del tiempo hasta ser realmente insoportables e inmanejables para el animal. O todo lo contrario, pueden empezar con curvas de excitabilidad muy alta y luego tornarse mucho menores, aunque si el problema no se soluciona, podemos pasar de un cuadro de ansiedad fácil y terminar en un problema de fobia o en un problema de trastornos compulsivos para él. Uno de los primeros síntomas que podemos observar es el bajo o el alto consumo de alimento. Los problemas de ansiedad alteran el centro del hambre y el centro de la saciedad. Como dato curioso, se encuentra en el cerebro. Es decir, que los animales pueden sentir más o menos hambre en la medida en que la ansiedad se esté presentando en su organismo. Pueden presentar a veces temblores o salivan demasiado, o las pupilas se pueden dilatar, o pueden haber problemas gastrointestinales, como por ejemplo vómitos recurrentes o diarreas recurrentes. También pueden existir trastornos del amido, donde el animal se lame y se trata de limpiar compulsivamente, o incluso puede haber hasta problemas de mareos y de sudoración. Pero esta sintomatología casi siempre hace que de la mano vaya un trastorno comportamental. Se dice que la ansiedad es la madre de todos los trastornos de conducta. Entonces, la mayoría de los problemas de comportamiento en nuestras mascotas aparecerán si antes hay un cuadro de ansiedad que haga que se desarrolle otro proceso de comportamiento. Como por ejemplo, la ansiedad a veces acompaña problemas de vocalizaciones excesivas, es decir, que los perros ladren demasiado o que los gatos aumenten su maullido. La hiperactividad. Animales muy hiperactivos pueden tener enmascarados cuadros ansiosos de diferente grado de evolución. O que un animal sea o esté hipervigilante, es decir, que no sepa qué es lo que va a aparecer y esté en constante vigilancia. O también procesos de fobias, fobias a los ruidos, o fobias a las personas, o fobias a otros animales. O el típico y tan conocido problema de ansiedad por separación. También puede tener un grado de ansiedad más o menos variable y mayor. O los comportamientos destructivos, que empiezan siendo un cuadro de ansiedad leve y se convierten en problemas destructivos bastante complicados. O simplemente la agresividad, como trastorno que acompaña a la ansiedad. Entonces, como ven, hay un sinnúmero de problemas que deben ser tratados por un especialista. La ansiedad requiere un tratamiento, pues su grado de mejoría depende en gran parte de la terapéutica que se utilice. Si no se tratan los estados de ansiedad, podemos terminar en estados de comportamiento bastante alterados y el animal puede presentar sufrimiento emocional y mental. Así que si tu perro o tu gato u otro animal de compañía presenta los signos anteriormente descritos, es hora de que busques ayuda. Esto es todo por el vídeo de hoy, así que nos vemos en el siguiente programa de VetMind.